Diosdado Cabello amenaza de frente a Venevisión, lo normal, ¿verdad? Porque tras años de autocensura, al canal se le ocurrió informar sobre las declaraciones de María Corina en Washington luego de su reunión con Marco Rubio. Y eso, por supuesto, no cayó bien en la cúpula rojita. La narcomula siempre tira pa'l monte, ¿no? Y mientras el capo repite viejos clichés de control mediático, en el terreno político, Venezuela propone una ley de hidrocarburos que tiene dos problemas gigantes. Divide al chavismo y no seduce al capital extranjero, lo cual la deja prácticamente muerta al nacer. En Washington, por otro lado, la historia es diferente. María Corina Machado no solo tuvo una reunión exitosa con el secretario de Estado de los Estados Unidos, sino que salió con palabras claras para quienes piensan que el cambio puede ser solo cosmético. Y tuvo reacción hasta para el guerrillero de Petro. El protector de Venezuela, Marco Rubio, así lo voy a apodar a partir de ahora, detalla cómo Estados Unidos controlará el dinero del petróleo de Venezuela y de paso le da un repaso a los senadores de su otrora Comisión de Política Exterior del Senado. Y al final del programa, un análisis que no tiene desperdicio. Una visión, a mi entender, muy precisa que viene a responder la gran interrogante que tenemos todos los venezolanos, los decentes. Quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, es el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas y de todo eso y más hablaremos el día de hoy, jueves 29 de enero de 2026. Augusto Navarro en su espacio, el habitual, que se llama Apolítico. Comenzamos. Karma is a bitch. Así dicen por estos lares. Amigos míos, el karma. ¿Recuerdan la fórmula aquella que tenía el chavismo para embarrarse encima de los gobernadores que les eran medianamente incómodos? Eso de ponerle un protector del pueblo. Bueno, ahí tienen a Marco Rubio, el protector del pueblo de Venezuela. El que dicta las normas, el que escribe el libreto, el que graba, dirige, edita y hasta coloriza esta película. Y fue precisamente lo que hizo el día de ayer en su comparecencia en el Senado de los Estados Unidos. Ese que permitirá próximamente que Venezuela comience a vender petróleo y que sigue bajo sanciones y esos ingresos sean dedicados en un principio a cubrir los costos de servicios gubernamentales básicos como la policía, la atención médica y otros que están sujetos a la supervisión de Washington. Y ese fue el anuncio del secretario de Estado Marco Rubio el miércoles. Estados Unidos retendrá el control a corto plazo de los fondos para garantizar que se utilicen para estabilizar a Venezuela, decía Rubio en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Añadió que el gobierno interino presentará cada mes un presupuesto de lo que necesitan financiar, algo que la Pirata del Caribe, de paso, reafirmó en un video durante la dotación de insumos a la unidad de nefrología del Hospital Universitario. Esos fondos se depositarán en una cuenta que estará bajo nuestra supervisión, declaró Rubio, agregando que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos controlará el proceso. Ajá, Delcy, eso es contigo. Deja la peleita con Scott Bessent. Usted a bajar la cabeza y a obedecer. Venezuela, dijo el secretario de Estado, gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano. Por primera vez en 27 años. Rubio ofreció una nueva perspectiva sobre cómo Estados Unidos planea manejar la venta de decenas de millones de barriles de petróleo de Venezuela y cómo va a supervisar hacia dónde fluye todo el dinero. Después de la operación para capturar a Maduro a principios de este mes, Estados Unidos ha estado trabajando para influir en los próximos pasos de nuestra nación a través de los vastos recursos petroleros. Estados Unidos no va a subsidiar inversiones en la industria petrolera de Venezuela, aseguró Marco Rubio, y únicamente supervisa la venta de petróleo sancionado como un paso interino. Esto es simplemente una forma de dividir los ingresos para que no haya un colapso económico mientras que se trabaja en la recuperación y en la transición, explicaba Rubio. Esto es parte de la comparecencia del secretario de Estado en un tema importantísimo dentro de toda esta discusión. Escúchelo. Los fondos de eso se depositarán en una cuenta sobre la cual tendremos supervisión, y usted gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano. ¿Por qué era eso importante? Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento, ¿de acuerdo? Estaban produciendo petróleo, estaban extrayendo petróleo, y no tenían dónde ponerlo. No tenían dónde moverlo, y estaban enfrentando una crisis fiscal. Necesitaban dinero de inmediato para financiar a los policías, los trabajadores de saneamiento, las operaciones diarias del gobierno. Y así, hemos podido crear un mecanismo a corto plazo.
Este no será el mecanismo permanente, pero es un mecanismo a corto plazo mediante el cual se pueden satisfacer las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado, donde ellos presentarán cada mes un presupuesto de esto es lo que necesitamos financiar. Les indicaremos de antemano para qué no se puede usar ese dinero, y ellos han sido muy cooperativos en este sentido. De hecho, se han comprometido a utilizar una cantidad sustancial de esos fondos para comprar medicinas y equipos directamente de los Estados Unidos. Lo que, por cierto, confirma la información que ya no tenían dónde almacenar el petróleo, información que dimos en el programa, no de nuestras fuentes, de fuentes internacionales, pero así se decía, que ya Venezuela no tenía dónde almacenar el petróleo. Todo dicho sea de paso, después del cerco naval en el Caribe, y es que los llevaron al límite de la desesperación. Demócratas y algunos republicanos del panel presionaron a Rubio para obtener más detalles sobre los futuros planes del presidente Trump para el petróleo de Venezuela. Por ejemplo, el senador demócrata Chris Murphy pidió garantías a Rubio de que la venta del petróleo venezolano sea justa y abierta, no manipulada para beneficiar a las compañías petroleras que están aliadas con Trump. Están tomando su petróleo a punta de pistola, decía. Se están quedando y vendiendo ese petróleo. Están decidiendo cómo y para qué utilizar el dinero de un país de 30 millones de personas. Esas eran las palabras del ignorante de Murphy. Creo que muchos de nosotros creemos que eso está desatinado al fracaso, decía el ignorante. Pero explicó Rubio que durante el régimen de Maduro, la industria petrolera benefició a líderes corruptos y a países como China que compraban petróleo con precio de regalía. Ahora, el gobierno interino de Venezuela ayuda a Estados Unidos a incautar envíos ilegales de petróleo, señaló Marco Rubio, por no decir que ellos son los que ya no están enviando petróleo de manera ilegal. Este fondo se estableció inicialmente en Qatar para evitar que los ingresos sean incautados por acreedores estadounidenses y debido a otras complicaciones legales que surgen del mero hecho de que Estados Unidos no considera legítimo el régimen que está en Venezuela. Ya se han apartado cientos de millones de dólares y se anticipa que se sumen hasta 3.000 millones de dólares adicionales. Todo esto en una cuenta que pertenece a Venezuela, pero que tiene sanciones de Estados Unidos como un mecanismo de bloqueo, decía Rubio. Solo controlaremos la dispersión del dinero y no controlaremos el dinero como tal. La dictadora interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo hace un par de semanas que el dinero procedente de las ventas de petróleo se destinaría hacia dos fondos soberanos, uno para apoyar servicios de salud y otro para fortalecer la infraestructura pública, incluida la red eléctrica del país. Y es que no es un secreto para nadie, bueno, salvo para Murphy, que los hospitales del país están tan mal equipados que los pacientes o a los pacientes se les pide que proporcionen los suministros necesarios para su propia atención, algo que Murphy no sabe, pero que usted y yo sabemos perfectamente. Pero ¿cómo va a saber si esto es típico de la ley de Murphy? Y es que nosotros sí conocemos que se piden desde jeringas hasta tornillos quirúrgicos, pasando por los análisis de laboratorios e imágenes, incluso en hospitales privados o en clínicas. En resumen, hay grandes rasgos que podemos resaltar de la comparecencia de Rubio el día de ayer. Delcy Rodríguez no es permanente. ¿Por qué? Escucho el plazo. No estoy aquí para decirles que esto va a ser fácil o simple. Lo que sí digo es que en 3 semanas y media, casi 4, hemos avanzado mucho más en este proyecto de lo que pensábamos, considerando las complejidades que tenía desde el principio. Y reconozco que no será fácil. Quiero decir, miren, al final del día estamos tratando con personas allá que han pasado la mayor parte de sus vidas viviendo en un paraíso de gángsteres. Así que no va a ser de un día para otro que esto se solucione de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando un progreso bueno y decente. Es el mejor plan y sin duda estamos mejor hoy en Venezuela de lo que estábamos hace 4 semanas. Y creo, espero que estaremos mejor en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses de lo que estaríamos si Maduro siguiera allí. También, cooperar no es una opción para el régimen, sino que de eso depende su supervivencia. Nunca habíamos estado en una mejor posición que hoy para una Venezuela libre. El régimen va a recibir fondos, pero serán controlados minuciosamente por los Estados Unidos y serán destinados a ayudar al venezolano, lo mínimo. Las empresas de Estados Unidos quieren invertir, pero necesitan confianza y necesitan seguridad. El régimen interino sí está cooperando,
por ahora, y eso le funciona a Estados Unidos. La liberación de presos políticos tiene que seguir, porque el ritmo no es el que quiere Rubio. Y adicionalmente, Estados Unidos está pendiente de cómo se trata a los presos y a los liberados. Y luego de escuchar lo que decía Rubio acerca de los plazos, para cada trimestre debe haber mejoras sustanciales, o sea, están en constante evaluación. La amenaza militar, por cierto, sigue sobre la mesa, y aunque Estados Unidos espera que no sea necesario utilizarla, ahí está por si se quieren volver locos, como Diosdado anoche, pero ya vamos para allá. El fin es una Venezuela libre, próspera, donde la oposición participe y tome el poder. María Corina goza el respeto y el apoyo de los Estados Unidos, y Estados Unidos trabaja hasta que los sectores de Venezuela se vean representados y hasta que la diáspora regrese, si es que lo considera, y hasta que haya una reconciliación. Y es que grandes pasos se dieron el día de ayer, como la reunión de Rubio con María Corina, y entramos en ese tema ahora. Informaba David Alandete, corresponsal del diario ABC de España, que la reunión entre María Corina y el secretario de Estado Marco Rubio podría haber sido incluso más importante que la que sostuvo con el presidente Trump hace unos días. En análisis, el día de hoy ha sido el más importante para Machado en Washington por varios motivos. Y cita dos. 1. Recibe apoyo bipartidista en la Comisión de Exteriores y fue el demócrata Tim Kaine quien instó a la administración de Trump a incluirla de cara al futuro en el periodo transicional tras la fase estabilizadora. Y 2. La reunión con Rubio de 90 minutos sienta unas bases muy claras sobre los términos del periodo actual. Ha dado nombres, apellidos, ubicaciones de los presos políticos, insiste en las elecciones y la legitimidad de elección y ejercicio. Y remataba Alandete, a mi entender, ha sido más relevante incluso que la visita a la Casa Blanca. A la salida de esa reunión, María Corina Machado no habló como quien pide permiso, habló como quien anuncia un hecho consumado. Frente a los micrófonos, dejó un titular que sacudió Washington y, ¿por qué no?, retumbó en Caracas. La transición va a ocurrir. No como una promesa, sino como una certeza respaldada, según sus propias palabras, por el gobierno de Donald Trump y por las democracias más influyentes del mundo. María Corina fue directa, casi quirúrgica. Dijo que estas son horas decisivas, que el reloj político de Venezuela está corriendo y que ya no se discuten hipótesis, sino mecanismos. E insistió en que lo que está en marcha no es una transición maquillada ni un reciclaje del poder, sino una ruptura real con el régimen. Nada de modelos a la rusa, nada de medias mafias recicladas, nada de estabilidad para quienes han secuestrado las instituciones. Cuando le preguntaron si estaría dispuesta a compartir un gobierno de transición con Delcy Rodríguez, la respuesta fue tan clara como incómoda para el chavismo. Aquí no se trata de repartir cuotas, sino de restituir la justicia, reconstruir las instituciones y permitir el reencuentro de los venezolanos, no de garantizar la impunidad a un sector del régimen. Sobre el desafío verbal de Delcy Rodríguez, eso de no acatar órdenes externas, Machado fue aún más contundente. No importa lo que diga, importa lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, según Machado, es que el aparato represivo comienza a mostrar grietas. No suficientes todavía, pero ya visibles. Señales que hace meses parecían imposibles y que hoy comienzan a ser más evidentes. Reconoció también avances como la liberación de alrededor de 300 presos políticos, pero también dejó claro que la represión sigue viva, porque más de 700 personas, en sus palabras, continúan detenidas y los arrestos tampoco se han detenido. Por eso, insistió, no hay tiempo que perder. Machado confirmó además su intención de regresar a Venezuela lo antes posible. El cómo y el cuándo cambian constantemente, dijo, pero el objetivo es uno solo: estar dentro del país cuando la historia termine de girar. Y hasta tuvo palabras para Petro. Escuche esto. Que Nicolás Maduro debía ser devuelto a Venezuela, que su arresto fue un secuestro. ¿Qué piensa usted de las declaraciones de un jefe de Estado diciendo algo de esa manera? ¿Lo pudo discutir incluso con el secretario de Estado Marco Rubio? Bueno, es algo que realmente nos ha llamado mucho la atención. Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen
sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen. Entonces, son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro. Aquí no ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular. De modo que la justicia internacional ha actuado. Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley y, por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región, hay que acompañar este proceso. Pero hay una intrahistoria en todo esto, y es que por primera vez en mucho tiempo, un medio de comunicación de Venezuela se atreve a dar cobertura a las palabras de María Corina. Quizá sin querer queriendo, como decía el Chavo, ¿no? Porque bastó y sobró que Venevisión pusiera ese fragmento para que la dictadura estallara desde adentro mediáticamente hablando. No hace falta sino ver la reacción del matón del Diosdado Cabello que, si bien no fue demasiado histriónico, fue una reacción digna de lo que es el capo de un cártel de la droga. A María la Chiflada Machado se le agotan las opciones y el margen de maniobra se le estrecha a velocidad de vértigo. Necesita con urgencia, casi desesperada, fabricar un hecho de conmoción internacional que le permita volver a la palestra, recobrar algo de relevancia y reclamar ese rol protagónico que solo existe en su propio relato. Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente desaparece. Escucha, Venevisión. Escucha ahí. Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente desaparece. A ver, dos cosas. La primera, al narquito de medio pelo A velocidad de vértigo, se te estrecha a ti el calendario. Y por cierto, cada vez te veo más cerca de tu comandante supremo. Sí, ese que tenías atrás. Así que déjate de guaperías, que llegó uno más bravo que tú y mejor equipado que tú. Lo otro, Venevisión. Si matan al tigre, no le tengan miedo al cuero. Si después de 20 años de autocensura en el canal de La Colina se atrevieron, ¿por qué luego borraron todo rastro de los dos avances informativos para no decir nada en la emisión estelar del noticiero? No estoy diciendo que se vayan de frente en contra del desquiciado del Diosdado, porque sabemos que es un matón de barrio. Bueno, más bien un matoncito que se esconde detrás de los verdaderos ejecutores. Pero este es un buen momento para empezar a romper cadenas. Anteayer los estudiantes, hoy ustedes, aunque a medias, y mañana. Mañana esto puede ser una bola de nieve o de candela, como usted la quiera ver. Mientras todo eso pasaba, mientras el dinero sucio sigue buscando por dónde meterse, por qué grieta entrar, la Pirata del Caribe decidió meterse solita en un pifostio, como dicen los españoles. Uno que es, por cierto, muy delicioso de ver. La ley de hidrocarburos de Delcy Rodríguez. Así, señores, casi poético. Se doblaron y cuidado y no se parten también. Traicionaron a su base ideológicamente más radical. Tuvieron que agarrar el proyecto petrolero de Chávez y, como decía él, metérselo en el paltó y tirarlo directo a la basura de la historia. Y aún así, el proyecto no le gusta a nadie. No le gusta a los inversores internacionales, no convence a los Estados Unidos y enfurece a los socialistas que todavía se creen el cuento. En otras palabras, deberán doblarse más, traicionar más y subyugarse todavía más a lo que imponga Washington si es que quieren convencer a alguien con dinero serio de meter $1 en ese cementerio jurídico que se llama Venezuela. Todo esto ocurre mientras, en lo externo, se siguen moviendo piezas de presión real y creíble, diseñadas no para negociar con ellos, sino para algo mucho más efectivo: dejar que ellos mismos se canibalicen. Con sus planes para el sector petrolero, la interina intenta una hazaña imposible: agradar simultáneamente a 3 públicos que se desprecian entre sí: los inversionistas extranjeros, el gobierno de Donald Trump y su propia base socialista. El resultado, al día de hoy, ninguno está contento. Ya sabe usted lo que dice ese dicho de quien cocina 2 pollos al mismo tiempo, ¿verdad? Bajo presión directa de Washington, Delcy Rodríguez busca revitalizar la industria energética abriéndola a compañías extranjeras. El problema es que esa apertura llega muy tarde, llega mal y llega sin garantías reales.
y eso ha provocado el rechazo de todo el espectro político. Sus propios aliados en el Congreso y los sindicatos chavistas consideran la ley una traición directa al legado del mortadelo de Hugo Chávez, el hombre que, según ellos, convirtió el control estatal del petróleo en un dogma religioso. Desde la izquierda más dura, la acusan de una entrega sin condiciones de la soberanía nacional, sí señor, y de representar la voluntad entreguista de ciertas élites nacionales. ¡Bravo! Por ejemplo, William Rodríguez, expresidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, fue más claro. Dijo: la ley desmantela el control soberano sobre la comercialización de nuestros recursos para beneficiar a corporaciones transnacionales opresoras. ¡Qué belleza! Pero aquí viene lo mejor. Las corporaciones tampoco están entusiasmadas. Expertos internacionales en energía señalan que esto no es una reforma estructural, sino un parche desesperado. Una modificación parcial de una ley podrida que no genera confianza en un país sin Estado de Derecho básico, donde el régimen obviamente puede cambiar de opinión mañana, pasado o cuando le dé la gana, así como Venevisión después de la amenaza de Diosdado. Sí, el proyecto ofrece reducciones fiscales, contratos flexibles, arbitraje internacional en lugar de tribunales venezolanos. Todo muy lindo en el papel, pero sin garantías jurídicas reales, sin estabilidad política, con los demonios estos que hay en el Tribunal Supremo de Justicia y con un régimen que vive del chantaje, la inversión grande no va a llegar. Punto. El proyecto, como usted sabe, fue aprobado en primera discusión el 22 de enero y todavía puede sufrir cambios. Por eso, Delcy y su hermano andan de gira por las instalaciones de PDVSA vendiendo entusiasmo donde ya no queda ni esto de fe. Incluso el secretario Rubio lo dijo sin anestesia en el Senado. La ley elimina muchas restricciones de la era Chávez, sí, pero probablemente no basta para atraer la inversión necesaria. Eso sí, reconoció algo clave. Es un avance enorme comparado con la situación de hace apenas 3 semanas. Creo que nadie te extraña, Maduro. Traducción: antes estaban peor. Algunos actores locales, pequeñas y medianas empresas de servicios petroleros, ven la ley como un buen comienzo, que podría aumentar la producción en campos maduros y generar empleo de manera rápida. Puede ser. Pero eso no salva el fondo del asunto. El chavismo, señores, está atrapado. No puede volver atrás sin perder credibilidad externa. No puede avanzar sin destruir lo poco que queda de coherencia ideológica. Y mientras duda, el dinero sucio sigue apareciendo en otros países y la presión internacional le sigue cerrando el cerco. Eso es agonía política administrada. Solo eso. Y quiero cerrar el programa de hoy con un análisis del politólogo Walter Molina que no tiene desperdicio. Y me voy a permitir reproducirlo para ustedes con el permiso de Walter, porque son palabras precisas para estos tiempos. A estas alturas, no parece exagerado afirmar que no existe dentro de la administración estadounidense y probablemente en buena parte del sistema político internacional un dirigente con mayor claridad conceptual, histórica y estratégica sobre todo lo que ocurre en Venezuela que el secretario de Estado Marco Rubio. No se trata solo de conocimiento técnico o de acumulación de información. Rubio entiende la naturaleza del chavismo, entiende su lógica de poder, su condición criminal, su entramado internacional y, sobre todo, el tipo de respuestas que una tiranía como la chavista exige para ser efectivamente desmontada. Rubio sabe lo que es la barbarie chavista, sabe cuál ha sido el tamaño de la destrucción institucional, económica y moral. Sabe de sus alianzas con autocracias extrahemisféricas, con redes de narcotráfico y con organizaciones terroristas. Y sabe también que ponerle fin a esto no es el resultado de un gesto único ni de una solución mágica, sino de una secuencia de acciones, de etapas claramente diferenciadas y de un tiempo prudencial que combine presión, control y conducción política. Pero sabe algo aún más importante, que no hay salida posible que no implique el fin definitivo de la tiranía. Ese punto central e innegociable ya fue decidido por los venezolanos en las urnas cuando derrotaron a Nicolás Maduro en julio de 2024, pero también, y quizá con mayor profundidad, en la vida cotidiana, en las conversaciones familiares, en el exilio forzado, en el miedo acumulado y en el rechazo masivo a un régimen que convirtió al país en una plataforma criminal. Rubio parte de ese dato. El chavismo no gobierna por consenso ni por hegemonía ideológica, sino por coerción, miedo y corrupción. No es casual, entonces,
que en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado haya sido tan explícito al describir al régimen como un Estado capturado por un narcotraficante acusado, convertido en base de operaciones de Irán, socio estratégico de Rusia, proveedor de petróleo barato a China y articulador regional de grupos como las FARC y el ELN. No en un rincón remoto del mundo, sino en pleno hemisferio occidental. Lo que presentó, en esencia, fue una hoja de ruta, todavía incompleta. Han pasado apenas 25 días desde la captura y la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero suficientemente clara para entender la arquitectura general del proceso que está en marcha. El esquema es nítido: trabajar con lo que queda del chavismo en el poder formal, por decirlo de esa manera, Delcy y Jorge Rodríguez fundamentalmente, pero no bajo ninguna lógica de alianza ni tampoco de cogobierno. Se trata de una cooperación bajo tutela, una relación vertical, no horizontal. No hay negociación entre pares, sino exigencias concretas que se deben cumplir. Desde la política energética y el desmontaje del marco socialista heredado de Chávez, hasta la liberación total de los presos políticos, que el propio Rubio estima en alrededor de 2.000 personas. Aquí hay un punto clave. El chavismo residual es obligado a administrarse a sí mismo en su propia demolición controlada. Debe desmantelar su entramado criminal, romper sus alianzas internacionales tóxicas, colaborar en la neutralización de grupos narcoterroristas, propios y extranjeros, y al mismo tiempo desmontar el aparato de terror interno que sostuvo al régimen durante años. Todo esto bajo la supervisión externa y con evaluación permanente basada en hechos y no en discursos. La llamada fase de estabilización no es solo humanitaria, es también y sobre todo una fase de seguridad. Por eso Rubio insiste en la necesidad de la presencia estadounidense en el terreno, la reapertura de la embajada, el despliegue diplomático y la cooperación directa con agencias de inteligencia y de seguridad, no como ocupación, sino como garantía de control del proceso. Nada de esto, señores, es improvisado y nada de esto es simbólico. En paralelo, se establece un mecanismo financiero transitorio que busca evitar la repetición del saqueo sistemático de la renta petrolera. Los ingresos no quedan a discreción de la cleptocracia chavista, sino que pasan por cuentas controladas, primero en Qatar y luego en el Departamento del Tesoro estadounidense. El uso de esos fondos está estrictamente condicionado a gastos previamente aprobados: salud, insumos, equipos, atención básica. Es un esquema de corto plazo que apunta a cubrir urgencias sin financiar la corrupción. No se trata de un plan Marshall para Venezuela, no hace falta. El dinero existe, los recursos están ahí. El problema histórico nunca fue la falta de riqueza, sino su administración criminal. Esta vez, el control es externo, la rendición de cuentas es obligatoria y la discrecionalidad quedó atrás. Todo este proceso tiene un horizonte claro: la transición democrática. No hay, todavía, una fecha cerrada, y es lógico que no la haya. La transición, para que sea realmente democrática, requiere condiciones mínimas: liberación total de presos políticos, apertura del espacio público, garantías para la oposición, seguridad jurídica y presencia institucional efectiva. Y Rubio fue claro: hoy no hay condiciones para elecciones, pero el objetivo final es ese. Y aquí aparece otro elemento central de la lectura: el liderazgo. Rubio sabe, por lo que ha visto durante años, que existe una líder indiscutible del proceso democrático venezolano: María Corina Machado. No solo la conoce, la ha respaldado de manera explícita, al punto de haberla postulado él al Premio Nobel de la Paz, que ganó. ¿Saben que representa algo más profundo que una candidatura? Representa una ruptura ética, una coherencia política y una conexión real con la sociedad. Sabe también que la oposición venezolana es diversa, que incluye a antiguos chavistas desencantados, a demócratas de larga data y a una diáspora que debe ser parte del proceso. De ahí su insistencia en una reconciliación nacional auténtica, no impuesta, donde todos los sectores estén representados, pero también sabe distinguir lo accesorio de lo indispensable. Delcy puede ser funcional por un tiempo corto, María Corina es estructural. Hay, además, un mensaje que Rubio repite y que conviene subrayar: la reconstrucción de Venezuela es, en última instancia, tarea de los venezolanos. Estados Unidos ayuda, y ayuda porque le conviene geopolíticamente, pero no reemplaza a la sociedad venezolana ni a su liderazgo democrático.
Mientras Walter escribía ese texto, colocaba en el artículo, María Corina Machado estaba reunida con Marco Rubio, probablemente hablando del plan de reconstrucción, pero también, y quizás sobre todo, del regreso al país, del acompañamiento a los familiares de los presos políticos y del rol que le toca jugar al frente del mayor movimiento social de liberación que haya conocido Venezuela. Ella es la garantía, y lo saben, por eso la protegen, aunque para algunos propagandistas se trate de otra cosa, ya saben, esos que antes decían que todo era humo. Porque a estas alturas ya es evidente para todos los actores relevantes, Rubio lo sabe, Trump lo sabe y el mundo lo comienza a asumir. El chavismo residual puede ser útil durante una transición controlada, pero la Venezuela libre, próspera y democrática que viene, solo es imaginable con María Corina Machado al frente. Saludos especiales el día de hoy para Jorge Josué, un pequeñín de apenas 10 años que disfruta mucho de nuestro contenido. Me lo ha dicho tu madre, Jorge, un vecino de aquí, de Florida. Así que, Jorgito, a portarse bien y hacerle caso a mamá, ¿ok? También para Gabriela Rodríguez, para Gabriel Ferrera, para María Angélica González, para Carlos Cardoso, David López y GDO por apuntarse a la membresía del canal. Muchos nos ayudan con el compromiso de seguir avanzando. Del mismo modo, a Rebeca Gómez y a todos los que donaron durante la transmisión en vivo del día de ayer, la primera de este nuevo ciclo. Porque sí, tendremos doble ración todos los días. En la mañana, el programa de análisis como este, y en la tarde, reaccionamos a las noticias del día. Nicolásito sigue viviendo en negación. Él dice que no hay ausencia absoluta de su padre y que el TSJ lo respalda. Menudos subnormales. Petro pide que regresen a Maduro a Venezuela para que sea juzgado allá. Así, la vida es un jamón, Gustavo Petro. Pero hay mucho más contenido en un video. En este que te dejo acá, nos vemos en un rato, en el directo de esta tarde. Así que estén pendientes, activen la campanita de notificaciones y también pendientes de nuestras redes sociales por si acaso modificamos la hora. En principio, 6 de la tarde. Como siempre, libertad o nada, porque seremos libres y nos vemos en el directo.